si pudieron repasar los temas que habíamos visto en las últimas clases. Y si sí, si tienen alguna duda o si nos pueden contar más o menos si se acuerdan qué era un sustantivo relacional. ¿Alguien se acuerda de estas cositas? ¿Nadie? Bueno, pues empecemos repasando esto, ¿no? Justamente lo que nos interesaba de las últimas clases, bueno, lo que hemos estado viendo es cómo se construye la locación en el náhuatl, ¿no? Ya vimos algunos verbos que significan desplazamiento y localización, y bueno, tanto el desplazamiento como la localización se construyen siempre con elementos que implican locación. Y bueno, también ya vimos antes de estos algunos otros, digamos, algunas otras formas de locación, ¿no? Habíamos visto, digamos, formas que podemos llamar adverbios, como nican, oncan, ompa. Habíamos visto también el co, perdón, locativo, y junto, muy parecido quizás al comportamiento de ese colocativo, aunque con algunas distinciones, encontramos esto que pues en la literatura luego se conoce como sustantivos relacionales. Loné los llama autolocativos, y pues justamente son elementos que indican por sí mismo, su significado indica locación, y no requieren de ninguna otra indicación, como la presencia del co, que es pues en realidad el gran locativo de la lengua. No requieren estos justo que aparezca co, sino que por sí mismos pueden generar un significado de locación. Y de hecho, pues sus usos mayoritarios van a ser usos locativos, ¿no? Vamos a encontrar un uso un tanto más marginal de estos elementos que sirven para marcar algunas formas de relaciones gramaticales, ¿no? Pero bueno, ahorita, digo, otras formas de relaciones gramaticales además de las locativas. Pero esas ahorita no las vamos a ver, nos interesan particularmente los usos locativos. Y pues en eso se parecen y suplen, de hecho, a las preposiciones. Digo, suplen en la medida en que en la gramática del náhuatl no hay preposiciones, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Espero que espero que eso quede como claro, ¿no? Que hay una diferenciación en estas lenguas entre las preposiciones y la ausencia de preposiciones. El español tiene preposiciones, el náhuatl no, por lo menos esta variante de náhuatl no tiene preposiciones. Posteriormente vamos a ver que las variantes contemporáneas, algunas tienen ya elementos preposicionales. Bueno, y entonces, justamente decía que suplen a las preposiciones en ese sentido, es decir, funcionan en las mismas construcciones, en construcciones muy parecidas a cómo usamos nosotros las preposiciones en español. La diferencia, justamente, es que en vez de tener un comportamiento que podríamos llamar como una preposición, tienen un comportamiento más parecido a un sustantivo. Esto significa que siempre, siempre, siempre van a estar poseídos. Y ya habíamos dicho que justamente la forma en que se posee, es decir, quién es el poseedor de este elemento, es la figura sobre la cual se está localizando un elemento, y el sustantivo nos va a indicar qué tipo de relación hay el poseedor será el fondo, y nos va a indicar entonces entre el tipo de relación que hay entre el fondo, es decir, dónde se localiza, y la figura, que es decir, lo que se localiza, ¿no? Entonces, si digo Juan está encima de la montaña, encima es la relación que se establece entre ambos elementos, de la montaña será nuestro elemento que funcione como fondo, y Juan es la figura que estoy localizando, ¿no? Entonces, eso es el tipo de comportamiento que vamos a encontrar
con estos locativos. Bueno, espero que hayan tomado café o lo que sea para que se despierten, porque si esta parte sí está un poquito más pesada, ¿no? Entonces, digo, teníamos que empezar por esta porque nos habíamos quedado acá. Pero bueno, entonces, habíamos dicho que el primer elemento de esos sustantivos relacionales o autolocativos, insisto, depende a quién sigamos, va a ser pan. Pan significa encima. La idea es que hay un contacto entre la figura y el fondo, pero que este contacto no implica penetración, es decir, que no está dentro, no está contenido una cosa en otra. Y entonces justamente es con este pan, que es muy común, ¿no? En la lengua vamos a encontrar mucho sí pan y no pan y etcétera. Es con este pan que suplimos el uso de lo que en español pues sería justo en o sería justo sobre. Y entonces, ¿cómo va a funcionar este elemento? Más bien, habíamos dicho que teníamos dos maneras en realidad de formar sustantivos con estos elementos. Uno es a fijarlo directamente en sustantivo. Y entonces ya sabíamos, tenemos nuestra raíz nominal, por ejemplo, para Cali, casa, tenemos cal, y por ejemplo, para mili, milpa, tenemos mil, ¿no? Y ya sabemos que estos absolutivos, que solo significan esto es un sustantivo, nos van a permitir, más bien nos vamos a quitar, y una vez que los hayamos quitado, vamos a poner nuestro locativo. Y entonces nuestro locativo nos va a ya dar la relación que hay respecto de este elemento que es el fondo. Y entonces calpan significa encima de la casa. Y milpan significa encima de la milpa. De hecho, milpa, nuestra palabra para milpa, viene de la forma locativa, como se puede ver acá, ¿no? La raíz nominal para lo que era milpa, pues es milpa. Y pues esta no pasó así al español, pasó con esta forma. Se ve que el locativo en ese sentido, pues era muy relevante para la lengua. Y una segunda manera, que es la más común en realidad, que vamos a encontrar con la construcción de casa, con la construcción de sustantivos relacionales, es la posibilidad de marcar con la posesión esta relación locativa, ¿no? Y, por ejemplo, entonces podemos poseer este ipancali, bueno, con la tercera persona del posesivo, y justamente este va a hacer relación a otro sustantivo. En este caso, como es una tercera persona, pues a cualquier otro elemento del mundo que no sea ni yo, que soy el que está hablando, ni quien me está escuchando, ¿no? Cualquier otra cosa es la tercera persona. Y entonces, en este caso, además sabemos que es singular. Esto, entonces, está correlacionado, digamos, con el sustantivo que se encuentra acá, y entonces es así como se establece la relación entre figura y fondo. Sucede, por ejemplo, quizás sea más claro, si con este no, que es la primera persona posesiva, también lo afijamos a pan, y entonces no pan será encima de mí. Y ya habíamos dicho que de hecho, pues podríamos decir igual mopan, que sería encima de ti, topan encima de nosotros, amopan encima de ustedes, e impan, ¿no? Encima de ustedes, pero de ustedes tercera persona. Y entonces, digamos, este va a ser en realidad el comportamiento más común de estos elementos. Y entonces lo que implica esto es que cada que veamos un IPAN, busquemos exactamente a qué está haciendo referencia para poder localizar, más bien para poder generar el sentido del fondo, y también saber pues qué es lo que estamos localizando encima de ese fondo. Bueno, y hasta aquí, eso ya lo habíamos visto. Justamente habíamos llegado hasta pan. Hay estos dos usos de pan, sobre todo este que significa casa, ¿no? Te habíamos dicho que, por ejemplo, teopan, literalmente como en el Dios, es en la iglesia, ¿no? Entonces eso, no pan, también puede ser mi casa. Y habíamos dicho que una extensión de significado que también podía estar conectada a estos pan era justamente el de tiempo, ¿no?
Entonces también habíamos dicho que había una metáfora perdón, ¿cómo se llama? Entre la idea de tiempo y la idea del espacio. Justamente me escribieron de que no sé si todos vieron la liga del Classroom, no sé si alguien la pueda de esta clase, no sé si la puedan pegar en el Facebook, por favor, si alguien nos hace el favor de ponerla ya, para que quienes no hayan visto el Classroom puedan entrar a la clase, se los agradeceré. Pero bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Sí se acuerdan de todo esto? Sí, ahora sí ya. Ok, perfecto. Todos, ¿verdad? Todos están siguiendo hasta acá la clase. Bueno. Sí. Lo importante entonces, o lo que más bien, digamos, una vez que entendemos este comportamiento de Pan, en realidad va a ser mucho más fácil entender el comportamiento de estos otros, porque es exactamente igual, ¿no? Eso significa que forman una clase de palabras, forman un paradigma. Y justamente, pues, este comportamiento nos permite observar que también su significado, pues, es muy parecido. Todos tienen de alguna manera una relación locativa, es decir, todos establecen esta relación entre una figura y un fondo. Y lo que van a cambiar, pues van a ser sus significados. Eh, digamos que el náhuatl, en realidad, pues las preposiciones o los de estos elementos que tiene, en su significado son un tanto distintos a los nuestros, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, pan lo podemos traducir muy fácil por en, pero para nosotros el en sí implica penetración, ¿no? O sea, o podemos usarlo para indicar penetración. Entonces puedo decir, Juan está en la casa y eso significa penetración, pero también puedo decir, el termo está en la mesa, como lo que está acá pasando, y ese no es penetración, ¿no? Solo es una superficie. Entonces, digamos que, si se acuerdan de sus clases de inglés, pues pasa lo mismo, ¿no? Los significados de las preposiciones en inglés varían un poco respecto de los nuestros, y entonces dominar los significados de las preposiciones, pues también se vuelve un poco difícil, incluso a pesar de que tenemos mucho más, pues digamos, input del inglés que del náhuatl clásico, ¿no? Porque del inglés pues está en la tele, lo vemos. Entonces, esto lo digo porque justamente, pues a veces los significados son un tanto distintos y uno tiene que ir generando la posible imagen en su cabeza de lo que estamos localizando para más o menos entender cómo son las relaciones de locación que se están planteando, ¿no? Otra vez lo digo porque pues hay mucha variación en términos de las lenguas en el comportamiento de estos elementos que significan cosas como preposiciones, ¿no? Es decir, hablan de locación. Entonces, bueno, el segundo elemento de esta lista de autolocativos o de sustantivos relacionales es ikpak, ¿no? Ikpak significa encima de mí o sobre alguien, ¿no? La idea es que esto es la parte más alta de una cosa que pueda tener una parte más alta, es decir, de una montaña, de una persona, cosas que tengan esa figura, van a tener un ikpak, ¿no? Y eso significa otra vez como la punta, ¿no? Como si dijera nokpak, sería una cosa como aquí, quizás la parte inmediata de espacio que hay encima de mi cabeza. Ese es el sentido que tiene este elemento. Y justamente como pan, o muy parecido a pan, pues va a indicar cuál es la figura a través de un elemento posesivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener Nokpak Quetzali, y eso es algo así como, hay plumas encima de mí, como si estuviera una especie de tocado, ¿no? En la cabeza. Entonces, justamente, pues vean que este pack está poniendo de relación las partes altas, más prominentes en la altura de un cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego esto no necesariamente es así, pasa, por ejemplo, con Petlat, ¿no? Ikpak Shimotlalim Petlat, siéntate sobre el petate, aquí no necesariamente hay una figura más alargada, pero también entonces se puede utilizar para el espacio encima de una cosa. Este uso es mucho menos común que unos como estos, ¿no? Es decir, donde sí hay una figura que tenga una parte más prominente que podamos llamar que es la parte más alta o la cima. Un cerro, por ejemplo, pues claramente tiene
una parte más prominente, y entonces uno puede decir cosas como Iccac Tepetl. Y entonces esto sí es casi como la parte encima del cerro, ¿no? En la cima del cerro pasa tal cosa. Y entonces ya después está nuestro elemento con que localizamos. Lo que va a cambiar con respecto a pan es que cuando queremos componer un sustantivo nuevo o queremos juntar dos sustantivos en una sola palabra y poner pack, o sea, que tenga esta relación locativa, vamos a necesitar un elemento que los junte. Y este elemento que los junte generalmente en la gramática del náhuatl lo llaman ligadura. Es decir, es un elemento, en realidad es que, que el hecho de llamarlo ligadura es que sigue siendo un poco un misterio, ¿no? No sabemos exactamente si esto tiene un significado o no. Parece que no, o sea que lo más seguro es que funcione para pegar estos dos sustantivos como una especie de cola loca o algo así. Y entonces, pues digamos, está carente completamente de significado y nada más aparece en determinadas construcciones, ¿no? Vamos a encontrarlo aquí y quizás un ti distinto, es decir, que no necesariamente es este mismo morfema, pero que es exactamente igual y se parecen en sus usos, lo vamos a encontrar también a la hora de pegar verbos, ¿no? Entonces, digamos, eso pues es un elemento que nos va a permitir juntar diferentes cosas y en este caso nos permite juntar un locativo con otro elemento, con un sustantivo. Recuerden que en ese sentido, pues ese también es un sustantivo. Y entonces lo que estamos haciendo es poner dos sustantivos juntos en una sola palabra, aunque perdón, es que leí la pregunta y ahorita les cuento de esa pregunta del chat. Entonces nos va a permitir pegar estos dos elementos y vamos a tener que no tienen ningún significado. Preguntan si Teotihuacán es también esta misma ligadura y la respuesta es que no. Esto es un verbalizador. Teotihuacán es algo así. Teotigua es como convertir, como, bueno, Teoti es como convertirse en Dios. Está construido sobre Dios, este elemento que es un causativo, más bien un verbalizador. Entonces, cuando tenemos un sustantivo y queremos decir como endiosar o una cosa así, le ponemos ti. Este ti significa como convertirse, obtener las características del sustantivo, ¿no? Entonces, si yo digo algo así como masati, es porque me estoy convirtiendo en venado o una cosa parecida. Hay uno que es tía y ese hace verbos transitivos, se parece mucho, también se pega a sustantivos, pero la diferencia es que va a tener un objeto directo, ¿no? Y luego este gua es en realidad un impersonal, es decir, como se convierte en dioses. Y ya el can, ese sí es locativo, entonces es el lugar donde hay conversión hacia los dioses o una cosa así. Eso significa Teotihuacán. Alguien luego hace poco en el INA dijo que algo del sol, no sé, la verdad es que esa tiene menos sustento, creo, pero, o al menos lingüísticamente como que su lectura no parece salir, ¿no? La que es más, digo, no era sobre Teotihuacán, hacían un cambio ahí con la palabra, pero igual el análisis como que no salía tan bueno, ¿no? Lo que quiero decir es que ese ti de Teotihuacán, ese sí no es una ligadura, ese significa verbo, ¿no? Estoy convirtiendo un sustantivo en un verbo intransitivo. Entonces, más bien la cosa con este ti es que no tiene ningún significado aparentemente. Y entonces lo que hace es simplemente poner este tepe con este ikpak. Y entonces justamente es crear un nuevo sustantivo. Entonces, tepetikpak será la cima del cerro, la cima de la montaña, y fíjense otra vez, Tepeticpac, Kaj, nuestro verbo de locación, Secali, una casa, ¿no? Hay una casa en la cima, o está una casa en la cima del cerro. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí se va entendiendo el tema? Sí, entonces la diferencia, o sea, sería el ti. Está la ligadura ti con el, o sea, entre pan y ikpak. Entre estos dos sustantivos, a la hora de componer un sustantivo más complejo, digamos, la diferencia es que está este ti.
Pan no lo necesita, vamos a ver otros que no lo necesitan, pero con ICPAC y otra serie de sustantivos en general, también vamos a requerir la presencia de este ti. Ahora, hay algo importante que decir de estas construcciones, que igual no lo he dicho, pero es buen momento para decirlo. Parece ser, ¿no? Medio se ha estudiado, Valentín tiene algunos artículos que están interesantes, es un profesor de la ENA, sobre este tipo de construcciones. Y lo que él propone es que esta forma en realidad es una mucho más arcaica, ¿no? Es decir, lo caracteriza como esto se parece más a las lenguas yutonahuas, a la familia del náhuatl, y estas construcciones se parecen más a las lenguas de Mesoamérica, que justamente se caracterizan por tener este tipo de elementos, ¿no? Es una cosa, digamos, de lingüística areal, ¿no? No sé si ya habíamos dicho, las lenguas, cuando hay mucha relación entre ellas, pues tienden a parecerse, incluso si no provienen de la misma familia lingüística. Y bueno, el náhuatl le pasó eso, ¿no? A pesar de ser una lengua del norte del continente, ¿no? Mucho más relacionada, o que originalmente pues tenía las características de la familia de la lengua, ¿no? Marcaba otras cosas que las lenguas mesoamericanas no, se fue convirtiendo en una lengua mesoamericana, ¿no? Y fue adquiriendo las características de las lenguas de esta región, y entonces parece ser que justamente, pues tenemos estos dos elementos que pertenecen a diferentes, o este tipo de comportamiento más bien, que pertenecen a diferentes etapas históricas de la lengua, ¿no? Entonces, por un lado, estos generalmente van a terminar como cristalizándose en nombres de lugares. Entonces, por ejemplo, justo Naucalpan, ¿no? La Casa 4, eso sí, lo que significa Naucalpan es como el antecedente prehispánico de Calle 13, ¿no? Un nombre que es Casa 4. Bueno, entonces la Casa 4 es el nombre del lugar, pero si quisiera decir algo como en la cuarta casa, una cosa así, sería algo con Ipan, ¿no? O sea, ya la construcción más de sentido de los elementos de locación van a construirse mucho más con estas estrategias que con estas. Esto no significa que no la vayamos a encontrar con estos sentidos, pero sí es mucho, mucho menos común que los nombres de lugares, ¿no? Ahí sí están muy cristalizados, y lo que va a ser muy común en la documentación es más bien encontrar esta separación de los elementos entre las marcas de posesión y el elemento que está relacionado con esa posesión. Pero bueno, entonces, ya habiendo dicho eso, pues justamente los que vamos a encontrar más y más y más, pues van a ser los que indiquen, o los que se empleen con los sustantivos marcados con posesión, ¿no? Entonces, justo, bueno, además de ICPAC, tenemos TLAN. TLAN significa debajo o al lado de. Al lado de también en la parte baja de algo, ¿no? Entonces, pues esto justo lo vamos a poder encontrar en un montón también de nombres de lugares, ¿no? Ahorita seguro se les pueden ocurrir varios. Y justo este se va a comportar igual que el que veíamos apenas, kickback. Por un lado, pues va a marcar también con la posesión el lugar, perdón, la relación que existe de figura y fondo, ¿no? Y entonces, Itlan, Inotlalía, Impedro, recuerden, Inotlalía es me siento, ¿no? Es un verbo que para tener ese significado de sentarse necesita tener marca reflexiva, y Itlan sería como ay, perdón, con quién se está estableciendo la relación de locación, ¿no? Entonces, en este caso es Pedro, y el que se está localizando soy yo mismo, ¿no? Que soy el que está sentándose. Y también de forma parecida a ICPAC, va a requerir una ligadura para poder pegar estos elementos. Entonces, Caltitlan es al lado de la casa, o junto a la casa. Caltitlan Kaj Semili, hay una milpa, Kaj, hay o está, ¿no? Está una milpa, y Caltitlan, al lado de la casa, junto a la casa. Y bueno, esto también, como pueden ver, pues sí, también debajo de la casa, en la medida en que las milpas pues están en el suelo y es la parte baja de la casa, ¿no? O sea, es esa relación entre estar junto a otro y también de poder estar en las partes bajas de otro elemento, que
pueden tener esta proyección de espacio, las que van a formar este significado de tlán, por lo menos en la variante clásica, ¿no? Entonces, otra vez, Caltitlan, Cajsemili, hay una milpa junto a la casa. Otro elemento, creo que vamos a ver estos dos y vamos a cambiar, no de tema, pero sí de estrategia. Tech, que significa contra o sobre, pero indica una superficie vertical. Este justamente, a diferencia del pan, que también es sobre, indica que más bien estamos localizando una cosa como contra las paredes, ¿no? En ese sentido ese es el sentido de una superficie vertical. Y también por eso podemos decir contra, ¿no? O sea, justamente como en la medida en que una cosa está apoyada contra otra, ese es el sentido de este techo, ¿no? Y en realidad este va a tener el mismo comportamiento que encontramos en las últimas dos, con ICPAC y con TLAN. Es decir, va a poder marcar con la locación poseída las relaciones como de locación, ¿no? Con la posesión, y también vamos a encontrar que puede tener la ligadura. Y entonces, por ejemplo, en el caso de acá, Tetitech Sokit, lodo, existe, ahí está lodo, Tetitech, encima de la piedra. Esto significa como que lo está recubriendo la piedra en la parte más exterior de la misma, y que además podemos pensar que es más una superficie vertical que otro tipo de elemento, o que tiene una gran prominencia que podemos pensar como vertical, y justamente por eso empleamos este techo. Este tech, la verdad, junto con pan, van a ser los más comunes encontrados, no solo en sentido de locación, sino con especificaciones con verbos. Vamos a ver, ¿no? Es como un significado, van creando significados particulares, ciertos verbos en ocurrencia con estos elementos. Ahora sí, se me ocurre de primera mano, ¿no? Así como lo primero que viene a mi cabeza, es el verbo quizá, justo para ver estos cambios de significado, ¿no? ¿Alguien se acuerda que era el verbo quizá? ¿Era salir? Era salir, ¿no? Y entonces justamente lo veíamos en, por ejemplo, cuando alguien sale de la casa, ¿no? Creo que incluso habíamos visto cierto significado que puede tener de repente como de llegar, ¿no? Como pasar, que es una relación rara, la de quizá, en términos de movimiento, tiene todos esos significados, pero sí, el más prototípico es este, como de estoy en un contenedor y paso afuera del contenedor, ¿no? En ese sentido, salir. Y entonces, por ejemplo, este verbo quizá, salir, que implica movimiento, podemos encontrarlo luego acompañado con itech, por ejemplo, ¿no? Y entonces itech quizá ya no es salir en este sentido de movimiento, sino podemos ponerlo como descender de alguien. Entonces eso significa como mi progenie es tal, o soy hijo de tal, o salí de tal persona, ¿no? Literalmente se está diciendo eso. Y este itech, pues justamente indica de la dirección de donde se sale, ¿no? Claramente, para que esto tenga sentido, pues el poseedor tiene que ser un elemento humano, ¿no? O un elemento animado. Si no, pues sí va a tener un significado mucho más como de cruzar o para salir desde un lugar, una cosa así. Y justamente lo que también tenemos que ver desde ese sentido es que si bien tech, por ejemplo, o pan, significan sobre o encima o tienen un poco estos significados de locación, pues también ha ido elaborando, ¿no? A lo largo del tiempo, ya en el náhuatl clásico lo podemos ver, otros significados un poco distintos de esos, ¿no? Por ejemplo, tech puede indicar desde dónde se inició el origen, ¿no? Esa es la idea de no tech quizá, o de itech quizá, ¿no? Como desciende desde mí, o es mi hijo, una cosa así. Entonces, esto es justamente para estar al pendiente, ¿no? De estos significados que luego se pueden ir generando entre los verbos y estos elementos locativos, ¿no? Porque sí van a dar ciertos matices particulares, que creo que eso lo podemos pensar un poco como en el inglés, ¿no? Que
digo, eso por otras razones lingüísticas no es exactamente lo mismo que en el náhuatl, pero pues ya ven que con los verbos que tienen sus satélites, ¿no? El get in, get out, etcétera, justamente están indicando y van cambiando los significados hacen especificaciones de significado de un verbo, ¿no? También, por ejemplo, speak up, ¿no? Como hablar más fuerte o así. Pues justamente eso es una cosa que no podemos calcular de la suma de speak y de up, son usos que vamos a llamar idiomáticos, y el náhuatl tiene varios que son en ese sentido idiomáticos respecto de las preposiciones, ¿no? Entonces, justamente hay que estar al pendiente de eso para de repente localizar o poder entender el significado específico de una construcción. Pero bueno, entonces, eso sobre el tech locativo, ¿no? Que significa encima, sobre, contra una superficie vertical, generalmente vertical, o que tiene cierta prominencia vertical. Y el último de estos autolocativos que vamos a ver, este es más o menos famoso, porque se utiliza para la palabra hogar, ¿no? Chantli en náhuatl, también lo habíamos visto para la variante de Milpalta, significa pues donde habito, donde está mi hogar, una cosa así, y pues la cosa es que también eso es un locativo. En realidad tiene este significado como de encontrar, ¿no? Ese espacio donde se habita. De tal manera, pues que justamente va a comportarse solo con la posesión, ¿no? Y bueno, digamos que la frontera entre el significado más de sustantivo como hogar, como lo pensamos en español, y el de locación, que está más relacionado con el náhuatl, en realidad en este es muy borroso, ¿no? Porque también nosotros, querámoslo o no, casa, pues de alguna manera también funciona como un locativo, y tan funciona como un locativo en nuestra serie de lenguas, que por ejemplo, pues en francés la palabra chez, que es como la casa, vamos a la casa de, o estamos en la casa de, pues justamente viene del sustantivo casa latín, ¿no? O sea, como que estos significados de locación están desarrollándose en los elementos como de hogar en las lenguas del mundo, digamos, que parece ser un significado habitual, ¿no? Y entonces, nochan, shikalaki es entra, kalaki es entrar, shi es el imperativo, ese no lo hemos visto, con shi hay una orden a la segunda persona. Y entonces, nochan, shikalaki entra a mi casa. Y pues bueno, justamente pues aquí vemos que Chan solito pues ya nos está indicando una relación de locación. Lo digo porque en la traducción pues requerimos incluso la preposición a, ¿no? Entonces eso nos está indicando su valor, o es la forma de capturar el valor locativo de este elemento. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos visto? Con con el shikalaki, ese, o sea, ¿ya aparece así? El shi Ajá. pues va a tomar la posición de sujeto, ¿no? Justamente como cuando das una orden, esperas que otra persona haga la acción que tú estás ordenando, pues digamos que es el sujeto de ese verbo, de esa acción. Y entonces este she va a tomar la posición de sujeto, va a bloquear de entonces cualquier otro posible sujeto para un verbo, y lo que es particular de este she es que siempre significa tú o ustedes. Es decir, este she solo puede ser usado para la segunda persona del singular o del plural. Pues ya, pues se lo estamos medio diciendo ahora. Cuando es plural, vamos a marcar con can al final de la palabra. Entonces, nochan shikalakikan, eso ya sería, y esta, no tendría que ser largo, pero, entonces, nochan shikalakikan no es tú entra tú a mi casa, sino entren ustedes a mi casa. Entonces, esa va a ser como la única particularidad que vamos a encontrar con este she. Si queremos dar órdenes a más personas que no sean tú o ustedes, hay otra estructura, porque en realidad ahí no estamos dando órdenes, estamos más bien deseando que sucedan cosas, que a veces pueden tener un significado más como de orden que de deseo, pero en términos lingüísticos así súper estrictos, uno solo puede darle la orden a su interlocutor, y entonces por eso este she solo va a aparecer con la segunda persona del singular o del plural. No sé si eso sí quedó claro. Igual vamos a verlo con más calma.
Ok, sí, Pero sí, sí se entiende en lo general. sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces, no Chan Shikalaki entra a mi casa. Pero la pregunta era más sobre los locativos. No sé si con eso hasta aquí vamos claros. Bueno, eh, pues digamos que otra particularidad, no es particularidad en la medida que no es exclusivo de las lenguas de la región, pero sí es un recurso que emplean mucho las lenguas mesoamericanas, es la presencia o emplear elementos que significan partes del cuerpo para generar locación. Incluso nosotros en español lo hacemos, no nos debería parecer tan raro si pensamos que tenemos nuestro, pues enfrente de la casa, ¿no? La frente, pues es esta parte del cuerpo, y ya en esas construcciones enfrente de, pues ya significa una cosa distinta, ya está establecida una locación. Igual si decimos espaldas de, pues la espalda es esto, es una parte del cuerpo, pero la utilizamos para pues emplear cierto significado que significa la parte posterior de un elemento, ¿no? Una cosa así. Entonces, el náhuatl, además, decíamos que influenciado por las lenguas mesoamericanas, o probablemente influenciado por las lenguas mesoamericanas, va a desarrollar estos sentidos también con una serie de sustantivos, ¿no? No todos los sustantivos de, de las partes del cuerpo pueden emplearse con el sentido de locación, pero sí va a haber una serie de elementos que van a ser más o menos recurrentes y que vamos a estar encontrando en muchos textos y que tienen cierto matiz particular, es decir, es como una especificación de la locación y lo sabemos porque además, pues siempre, siempre, siempre van a necesitar un locativo. Es decir, las partes del cuerpo por sí mismas no generan la locación, sino que ponen o hacen una especificación por sobre el tipo de fondo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, si pan es encima, pues ishtli, que es rostro, es como encima de mi rostro, ¿no? Y esto en realidad es como enfrente de mí. O sea, cuando una cosa sucede en esta parte o encima de esta parte del cuerpo, pues es porque la estoy viendo y entonces puedo decir que está sucediendo frente a mis ojos, ¿no? Incluso puede cobrar un poco ese giro esta construcción. Eh, sí, pregunta Sofía si es como Tepeyac con la medida de que también ahí hay una parte del cuerpo, pero esa no se usa tanto, ¿no? En realidad esa no tiene tanta proliferación en las partes entre los sustantivos de partes del cuerpo. Y creo que también están muy consolidados, ¿no? Tepeyac, ya casi, no, no es Tepeyac, es Tepeyacac, ¿no? Originalmente. Esas partes del cuerpo como que ya están muy consolidadas, como muy en ciertos nombres de lugar, y ya no tienen vitalidad en el sistema de estos, que sí tienen mucho más vitalidad y que van a mantenerse y vamos a encontrar en diferentes tipos de construcciones, ¿no? Esa sería la diferencia entre una cosa como Tepeyacac y pues no sé, una cosa como Tishpan eh, o como los que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces decía, Ishpan es el rostro, Ishtli, y vamos a tener la indicación de construcción de locación con pan. Este Ishpan va a significar una cosa así como enfrente de, y también luego vamos a ir encontrando cierto significado mucho más como legal, ¿no? Entonces, en el náhuatl de textos así judiciales, de escribanía, más o menos cobra el sentido de en presencia de, como, no sé, como comparecí frente al juez, una cosa así, este Ishpan va a tener justo ese significado, ¿no? Y siempre, siempre de los siempre vamos a encontrarlo con pan. Y entonces, Katishpan o Mochuin, bueno, in, eso, o Mochu, espero que se acuerdan de este significado del reflexivo de Chihuahua, que es como pasar, suceder, acontecer, hacerse, ¿no? Con ese sentido de algo pasó y ya, pues nadie lo hizo y quién sabe por qué fue, ¿no? Entonces, in eso, o Mochu, pasó, Tishpan, ¿no? En frente de nosotros. Y entonces, Katishpan o Mochuin es justamente eso, pasó frente, perdón, aquí estaba, originalmente tenía el mo, y entonces no cambió la traducción. Eso pasó frente
a nosotros o pasó en nuestra presencia, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, eso sería con Ishpan. Tenemos otro que es así bastante predecible, ¿no? De hecho, esta parte del cuerpo en muchas lenguas, no solo en Mesoamérica, sino, no sé, en lenguas de África, que también tienen mucho este recurso, bueno, lenguas de la parte sur de África, ¿no? De la familia Bantú y así, eh, significa al interior de, ¿no? Iktit, si se acuerdan, es estómago, vientre, ¿no? No solo es vientre como la parte prominente del cuerpo, sino también la parte interior del estómago. Y entonces justamente es ese sentido de estómago que está dentro, contenido, el que va a emplearse para hablar de introducción, ¿no? De algo que está dentro de otra cosa. Entonces, por ejemplo, podemos tener, bueno, este que es un poco más moral, Moctic Kaj in Tlacatecolot, el demonio está dentro de ti. Bueno, Tlacatecolot, recuerden, no es demonio, ¿no? Literalmente es así como búho, hombre, hombre, búho. Y es un tipo como de relación sí, mística, náhuatl prehispánica, ¿no? Es decir, no es un específico demonio, una cosa así, pero en el mundo católico del siglo XVI fue la palabra que se empleó para hablar del diablo, ¿no? Y entonces justamente por eso la traducción de demonio, de Tlacatecolotl en este caso. Y entonces otra vez podemos ver, ¿no? Que tenemos el mo posesivo, el icti, que es el que es del estómago, lo sabemos por esta glotal de acá, y tenemos, en este caso, la locación construida con la C. ¿No? Recuerden que habíamos dicho que en verdad el gran locativo de la lengua es co, y que va a tener ahí una distribución según el elemento que acabe, al que se le pegue acabe en vocal o acabe en consonante. Entonces, como ti, icti, acaba en vocal, nada más aparece la C, y entonces tenemos ictic para hablar del interior de las cosas, ¿no? Este también lo podemos encontrar pegado con sustantivos. Entonces, por ejemplo, podemos decir calictic, y eso es el interior de la casa. Calictic nemin pili, ¿no? El niño vive o está al interior de la casa. Y entonces lo sabemos justamente por esta cosa de acá. Y entonces recordar que este ictic crea este significado de contención, más bien de introducción dentro de un elemento dentro de otro, justo a partir de esta metáfora del estómago, ¿no? Entonces lo que estamos empleando son ciertos significados particulares de las partes del cuerpo para hablar de localización. Y lo que es importante recordar también todo el tiempo es que van a tener siempre un locativo al final. Es decir, no solitos van a poder generar locación, sino que van a tener que tener presente también estos locativos de las otras clases que ya hemos visto, o sea, del pan, del tech, etcétera. En este caso incluso de co. Bueno, esa sería nuestra segunda parte del cuerpo, ¿no? Vamos, ishtli, iktit, que es rostro y estómago. Tenemos también el Sintli, ¿no? Ya estos ya los habíamos visto como partes del cuerpo. Sintli habíamos dicho que es la parte baja de una persona. En ese sentido también puede ser el ano, ¿no? O las nalgas. Toda esa zona la podemos denominar Sintli. Y en realidad como la idea es un poco más que es una base, ¿no? Entonces el Sintli, como del vaso, pues es la base a través de, bueno, de la taza esta, es la parte que utiliza para poder colocarse, ¿no? Entonces eso es su base. Y ese es el sentido también que vamos a encontrar con Tzintli. Entonces, justamente Tzintli, junto con Tlán, como pueden ver acá, es decir, con otro de los elementos locativos que de por sí ya significa la parte baja, o localización en la parte baja, pues va a ser que va a generar su sentido locativo. Y entonces, esto puede ser ya incluso la parte baja de cosas que no tienen claramente una base, ¿no? Digamos, el sentido como de nalgas tiene que ver justo con que es una base del cuerpo, ¿no? Cuando uno se sienta, pues además piensen que se están sentando en el suelo, ¿no? Entonces, si uno se siente en el suelo, pues su base es esta parte, donde están las nalgas, justamente, ¿no? Y entonces, justamente, este es el sentido original, y digamos que incluso se empieza a utilizar ya para otras cosas que no tienen estas bases, ¿no? Por ejemplo, los papeles, ¿no? Un papel, cuando uno escribe en un papel, pues no es que uno coloque su papel sobre una superficie y entonces pueda decir que hay una base del papel
y una cosa que no es la base del papel, sino la parte alta, ¿no? El ICPAC en ese sentido. Sino que simplemente es pues la metáfora ya de que tiene también una parte mucho más inferior que otras, ¿no? Y entonces podemos decir con ese sentido, Nitlacuiloa, Initzintlan, Ininamat. Entonces, yo escribo, yo pinto, ¿no? Recuerden que en el náhuatl la diferencia entre escribir y pintar, en el verbo al menos, como en muchas otras lenguas que además pues se ve que tenían escritura logográfica, que parecen más dibujitos, ¿no? Eh, digamos, entonces no se distingue el verbo entre pintar y escribir, ¿no? Entonces, Nitlacuiloa puede ser ambos sentidos. Yo escribo, yo pinto, no estoy diciendo qué, ¿no? De hecho, por eso aparece este tla. In Itzintlan, en la parte baja, in inamat, de este papel, ¿no? Y entonces justo escribo en la parte baja del papel o de este papel. Y, Profe, sí, perdón, ¿cree que podría volver a repetir cómo se hace la primera glosa, o sea, de la anterior frase, de Nitlahuilo? ya de Nitlacuiloa, Ajá, ¿lo dices por el tla? sí, es que no sé qué pasa. Creo que ya habíamos visto, aunque no lo hemos sistematizado, o quizás sí, no me acuerdo yo, que podemos obtener ciertas lecturas pues mucho más intransitivas en realidad, eh, a través de la colocación de dos posibles sufijos que iban a tomar la posición de objeto. Creo que lo vimos a partir de que habíamos visto Mac, ¿no? Que vamos a llamar inespecíficos. Uno es tla, y este significa pues que es un objeto y, pues, es decir, funge como un objeto directo, pero no sabemos exactamente cuál es, ¿no? Y entonces en realidad lo que pasa cuando tenemos este tla en un verbo que tiene transitividad es que pues estamos quitando la posibilidad de reconocer el objeto del que hablamos. Entonces, por ejemplo, una cosa sería que yo diga niqua, y eso, si lo glosamos, pues es yo como ¿no? Entonces, aquí en este caso, incluso si no se los estoy diciendo, yo estoy hablando de algo en particular que estoy comiendo. Lo sabemos justamente porque el morfema que aparece es la tercera persona del singular. Y a lo mejor uno tiene que buscarlo en el discurso anterior o es una especie de catáfora y entonces en algún momento hablaré de esto que estoy indicando con la tercera persona objeto, pero lo que debe quedar claro es que yo sé que es, digamos, estoy presuponiendo que existe, ¿no? Y que yo sé cuál es y que en algún momento puede que se los diga o no. Eso ya es una cosa distinta más de la interacción, pero yo lo puedo localizar y ubicar, ¿no? En cambio, y esto sería pues como en español, quizás si lo decimos en pasado se entienda mejor, ¿no? Como, además con este C, ¿no? El español tiene una forma rara con comerse, que es como lo afecté completamente al elemento. Entonces si decimos se lo comió, pues justamente no estoy diciendo qué, pero ya entendemos por este C, por esta idea de completud de la acción, que presupongo que existe una cosa que me comí o que se comió esta persona, ¿no? En cambio, si digo nitlacua, aquí no estoy diciendo qué comí, ¿no? Ni siquiera me interesa y no existe, y no estoy presuponiendo la existencia de ese elemento que me voy a comer. Y entonces justamente, pues por eso lo llamamos inespecífico, porque no nos está diciendo absolutamente nada respecto de qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy comiendo, o en este caso, qué es lo que estoy escribiendo o pintando. ¿No? Si dijera Niquiloa o Niquiloa, ahí sí podríamos decir que quien lo está diciendo sabe qué está pintando o qué está escribiendo, y otra cosa es que nos diga qué es. En cambio, con Tlacuiloa, pues lo que está pasando es que nos interesa más la acción que el resultado de esa acción, ¿no? Es decir, qué es lo que está pintando. Y entonces justamente esos van a ser los usos de estos tlas que significan objeto inespecífico. Y habíamos dicho que había otro inespecífico que es T con E larga, con la particularidad de que este T, a diferencia del tla, además de ser objeto inespecífico, y este T puede ser otras cosas, también puede ser poseedor inespecífico, ¿no? Si tenemos T
como poseyendo un sustantivo, eso significa como de la gente o una cosa así. O no estoy diciendo quién es el poseedor. Entonces tenemos este objeto inespecífico, pero este tiene la particularidad de ser humano, ni siquiera de ser animado, ¿no? Aquí sí la lengua distingue entre lo humano del resto, y entonces para hablar de gente a la que le pasa cierta acción o cierta acción sucede sobre la gente, pero no quiero decir sobre qué gente, pues voy a poner este T, ¿no? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el verbo poloa, eso es como destruir, conquistar, una cosa así, es un verbo como bastante militar, y entonces podemos distinguir entre quimpoloa, bueno, con M, y eso es como los conquisto a ellos específicamente, bueno, alguien conquista a unas personas en concreto a alguien que ya sabemos quién es, y te poloa como pues a la gente, ¿no? No especificamos a quién. Entonces, esos serían los usos de este T y este tla. No sé si queda más o menos claro. Sí, ya. ¿El resto vamos todos bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, una que no es necesariamente una parte del cuerpo, pero que tiene este comportamiento, es Cuitlatl. Cuitlatl, pues es como desperdicio, excremento, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, Teocuitlatl, ¿no? Como el excremento de los dioses, ese era el oro, ¿no? Más específicamente, luego era el Costic Teocuitlatl, ¿no? El excremento de los dioses amarillo, en contraposición con el Istac, que sería la plata, ¿no? El blanco. Bueno, entonces, en realidad lo que sí podemos decir es que, aunque Cuitlatl no tenga necesariamente ese significado, pues sí encontramos cierta composición, por ejemplo, Cuitlapili, que justamente nos habla ya de partes del cuerpo, ¿no? En este sentido, Cuitlapili, pues es como el colguijo de la parte baja, ¿no? Ya aquí tiene este sentido de la parte baja y trasera de alguien. Entonces, justamente un colguijo en ese lugar es una cola, ¿no? Recuerden que pili, el significado de niño viene derivado seguramente de esta idea del colguijo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, Cuitlatl, entonces con pan, va a generar un sentido como en la parte de atrás, como espaldas de. Ay, miren, aquí está este T, justamente. Tecuitlapan ni Teictoa, como hablo a espaldas de la gente, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos este T, que en este caso lo sé como poseedor humano, que en realidad es el mismo T de acá, que es objeto humano, que es inespecífico, ¿no? Entonces, justamente, estoy diciendo, en la parte de atrás, locativo, de gente en general, no estoy diciendo de quién, yo hablo justamente de gente, ¿no? Y entonces este está relacionado. Y justamente vamos a encontrar, pues, estos usos de Cuitlapan. Insisto, este en realidad no es tan común, quizás justamente porque no tiene de fondo un significado de parte del cuerpo, por lo menos no sincrónicamente, ¿no? Me parece que diacrónicamente, eso sí no lo sé, o ahora no me acuerdo, Cuitlatl sí tiene una relación con alguna parte del cuerpo, es decir, que su significado original estaba puesto ahí y a partir de ahí generó ciertos, otro tipo de significado, ¿no? Las partes del cuerpo en la familia Yutonagua parece que tienen esa tendencia a cambiar de parte del cuerpo a otro sustantivo o otro elemento. Qua, por ejemplo, el verbo comer está relacionado con quait, cabeza, ¿no? Que decíamos ya no es muy común. Y si no mal recuerdo, creo que era Polo, Leopoldo Baliñas, el que decía que, por ejemplo, la palabra tlali para tierra también tenía alguna relación con una parte del cuerpo en su origen, ¿no? Eh, bueno, dice Bertrand que, por ejemplo, encontramos ¿qué es? Tezcacuitlapili, que es los espejos que están atrás de los Atlantes de Tula. Ajá, eso es justo por el Cuitlatl, ¿no? Justamente es la parte de atrás. Y además ahí nos está diciendo que los espejos cuelgan, ¿no? Por eso el pili que está colocado ahí. Entonces sí, justamente lo que vamos a encontrar es que este en realidad funciona más como dentro de sustantivos ya no tanto como parte del cuerpo. Esto hace que justamente sea tepotzli, la espalda, el que se emplee más como con este sentido de en la espalda o la parte trasera. O sea, digamos, Cuitlatl y Tepotzli
van a compartir significados, pero en el momento del náhuatl del siglo XVI, Tepoztli era mucho más común que Cuitlatl para este sentido, y Cuitlatl más bien está como creando sustantivos nuevos que no necesariamente tienen esta idea de locación, ¿no? Entonces, bueno, perdón, me estaba explicando esto y luego me fui con lo de los atlantes. No sé si este ejemplo queda claro. Cuando, perdón, Mauro, cuando pones ahí el en la glosa, se refiere a un sug es, y luego HUM. Es el corte, ¿no? Este ni es el de un sujeto, perdón, ahí se me pasó incluso poner las versalitas. Eso ya Ok, fue. Pero luego el Inés es de este T. O sea, tendría que decir objeto, justo no quise para no hacerla tan larga, pero ok, tendría que ser como objeto humano inespecífico, ¿no? Porque tienen la posición de objeto. Y Tecuitlapan, el T de aquí, funciona como poseedor inespecífico. Creo que ya habíamos hablado que con las partes, por ejemplo, con la familia, si no quiero decir de quién es padre, puedo decir algo como Tetac, ¿no? O Tetaxin. Ay, ay, Tetaxin. Incluso este Tetaxin puede ser como el padre de alguien, pero también puede ser Dios, ¿no? Como padre de las personas. De hecho, en los documentos legales del 16, esto es una de las, como Dios Padre es Tetaxin, ¿no? Dios Tetaxin, dicen, Dios Padre de la gente. Y preguntaba a Sofía, sí, era Sofía, sí, si el Tezcacuitlapili eran espejos, pues yo lo asumo por el Tezcat, ¿no? Que es justamente como Tezcatlipoca, ¿no? El espejo, o un posible traducción de Tezcatlipoca, el espejo humeante. Por eso dije que eran espejos, pero no, en realidad yo no sé si son espejos, ¿no? Me parece que el nombre nos lo dice, pero no tengo ni idea. Entonces, más bien fue por la traducción que yo asumí que eran espejos. Pero, no sé, Bertrán, que sabe más de arqueología, yo creo que él nos podrá decir si sí son espejos o no. pues se supone que los traducimos como espejos dorsales, sí. Pero pues que ya no, pues, espejos de obsidiana, en la parte trasera, supongo. Sí, se supone que normalmente es de obsidiana. Ok. Bueno, pues entonces sí eran espejos, Sofía, pero digamos, de espejos, pues del espejo mesoamericano, ¿no? Que justamente era obsidiana pulida. No era de vidrio. Pero bueno, entonces, tenemos Tepoztli, que es la parte de atrás, también la espalda, y va a funcionar de una manera, insisto, muy parecida a Cuitlat, pero en realidad es mucho más común. Y entonces podemos tener Itepotzco, Nillautepet, voy a la parte de atrás del cerro. Tepotzco, fíjense cómo Tepoztli utiliza co para construir su locación. De tal manera que en esto se parece, por ejemplo, a otro, ¿cuál era el que veíamos que sea con K? Ictic, ¿no? Justamente Ictic también hace con co. La locación, en este sentido, Tepoztli también hace la locación con co. Y entonces tenemos Itepotzco, su espalda, ¿no? En lo localizable, locación, Niyau, voy, y entonces hay que encontrar a qué hace referencia las espaldas. Y bueno, lo único a lo que puede hacer referencia en esta oración, pues es Tepet, ¿no? Voy a la parte de atrás del cerro. Y finalmente, la última de estas partes del cuerpo que vamos a encontrar con este sentido locativo es Tentli. Tentli es labio, y con este sentido de locación, más bien va a desarrollar una idea como de orilla, ¿no? Metaforiza justo como este sentido de que los labios son una especie de orilla del cuerpo, y entonces sobre ese significado es que va a trabajar el locativo, y ese también lo va a construir con co, ¿no? Una forma fácil de acordarse, creo, de digo fácil porque, bueno, claro, también para mi generación, pues todo lo que pasó en Atenco, pues fue muy impactante y pues fuimos muy solidarios con lo que, con el FP de T y así, ¿no? Entonces, como que una manera fácil de acordarse de qué es, que este significado de Tentli es justo Atenco, ¿no? Atenco es a la orilla del agua, o sea, generalmente, pues de una laguna, una cosa así. Y vamos a encontrar que Atencos, pues en realidad hay varios. En la topografía
por lo menos del Valle de México, pues bueno, pues justo porque era un lago, ¿no? Y entonces, pues muchos de los pueblos que estaban a las orillas de alguno de los 3 lagos que formaban el grupo del lago de Texcoco, pues justamente van a ser atencos, ¿no? Y entonces por eso digo, atencos va a haber varios, y es una gran forma de recordar que Tentli, labio, pues justamente tiene este significado de orilla. Y de la misma forma, con todos, ¿no? Uno puede construir itenco y luego tener un verbo como nemi y luego tener el at acá, ¿no? Sin ya especificación locativa. Y entonces itenco, nemi, at también es algo así como viven, no estoy diciendo quiénes, a la orilla, a su orilla, y es la orilla del agua, ¿no? Y entonces justamente ese es el significado que vamos a encontrar con Tentli cuando está localizado. Y entonces así digo, como Atenco, Nemig, Incuecuella, las ranas viven, Nemig, a la orilla del agua, ¿no? Y bueno, esto del agua tiene unas cosas particulares que uno puede decir que si el agua está extendida, estoy hablando de una laguna, si el agua está de pie, estoy hablando de un río o de un cauce de agua mucho más rápido y mucho más delgado, ¿no? Entonces, digamos, el agua tiene unas particularidades raras y un comportamiento raro en el náhuatl, entonces aquí en realidad podríamos deducir que estamos hablando de una laguna, no nada más del agua en abstracto, ¿no? Pero bueno, esas van a ser las partes del cuerpo que vamos a emplear para la localización en el náhuatl, ¿no? Y entonces lo que debemos recordar, en general, de toda la localización, es que, pues sí, esta lengua está muy obsesionada de alguna manera con localizar las cosas. Vamos a encontrar que es una estrategia muy común siempre estar hablando de dónde suceden los acontecimientos, ¿no? Vamos a encontrar muchos ompas, muchos nikan, muchos, sobre todo esos dos, ¿no? Onkan casi no tanto, y luego vamos a encontrar también siempre que siempre se pretende establecer también este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, los locativos en general van a ser, sobre todo estos nikan, ompa, etcétera, van a ser muy recurridos por la lengua, y luego, pues además de esos tenemos estas otras estrategias locativas, ¿no? Otra vez, lo que importa como clarificar o no olvidar de estos comportamientos es que pues su base es mucho más de un sustantivo, es un sustantivo que más que importar su contenido como sustantivo, es decir, como si yo les digo celular, pues bueno, va más allá de que originalmente era un adjetivo, etcétera, ahorita el celular es un sustantivo y significa nuestros teléfonos celulares, ¿no? Si yo les digo teléfono celular o celular, lo que importa es el contenido del celular, ¿no? De esa palabra. Y entonces ya podemos hablar de él, lo que sea. Pero si yo les digo pues eso no importa su contenido, porque en realidad lo que hace es establecer una relación lingüística, gramatical. En ese sentido, estos sustantivos, por eso también son relacionales, ¿no? Porque lo que importa es su significado de relación locativo, no su significado como una cosa en el mundo que uno pueda localizar, ¿no? Otra vez, si yo les digo, no van a la tienda y piden un kilo de o de un kilo de para o un kilo de con, ¿no? Las preposiciones no tienen ese significado. Y justamente, pues aquí en el náhuatl tampoco van a tener, pero pues van a tener estos sustantivos un comportamiento particular. Entonces podemos construir sustantivos locativos poniéndoles estos elementos, en ocasiones, generalmente con una ligadura. Hasta ahora solo pan y chan de los que hemos visto no se construyen con ligadura, o bien, lo que es más común, con esta especie de frase o de estructura en el que va a estar poseído el sustantivo y va a hacer referencia el poseedor a algún elemento en el mundo, ¿no? Podemos tenerlo presente, el problema es que luego ya con los documentos que están, pues, digamos, no editados y no pensados para la clase, luego uno hasta pierde el referente, ya no sabe de qué están hablando, pero se sigue marcando ahí que está hablando de una relación locativa de una tercera persona, y pues ya después de repente uno puede pensar que son 3 o 4 posibilidades de la locación, ¿no? Luego sí se vuelve un poco difícil seguir de quién se está hablando, pero justamente eso pasa porque pues es muy común la estrategia, ¿no? Y entonces
aparece un IPAN por aquí, aparece un IPAN por acá, y de repente hay 10,000 IPAN en el texto, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Vamos a poder encontrar que además esta distinción entre los comportamientos como más poseídos, mucho más vitales en el náhuatl del siglo XVI, y los comportamientos de composición, que en realidad, pues les digo, ¿no? Por lo menos lo que propone Valentín es que esos son una forma de composición viejita, ¿no? De comportamiento viejito de la lengua, que se cristalizó sobre todo en nombres de lugares, ¿no? Y bueno, además de eso, pues recordar que vamos a encontrar, bueno, además de nuestra lista de elementos locativos, partes del cuerpo, Ixtli, Ictitl, Tzintli, Cuitlat, Tepotztli y Tentli, que vamos a poder utilizar con locación o como locativos, una especificación de la locación, pero siempre, siempre de los siempre, con un elemento locativo. Y eso es importante en términos de comparación de lenguas, ¿no? Por lo menos de comparación de lenguas dentro del área mesoamericana, porque otras como el zapoteco o las lenguas mayas, no, no es cierto, el maya se parece más al náhuatl. Algunas como el zapoteco, nada más con la parte del cuerpo sin indicación de locación, ya significan locación, ¿no? El náhuatl requiere siempre estos elementos locativos. Entonces, esa va a ser una diferencia dentro de la región. Pero bueno. ¿Alguna duda hasta aquí con esta cosa de la locación? Bueno, si no hay dudas, pues justamente me costó trabajo encontrar un texto que estuviera fácil y que tuviera mucho locativo, ¿no? Porque los que tienen mucho locativo generalmente son un poquito más difíciles. Y resulta que me encontré un texto que creo que les podría interesar para practicar justamente la locación, ¿no? Y que es este. Supongo que si no lo pudieron ver en Classroom, si no pudieron entrar al Classroom, no han podido bajar el documento. No sé si alguien sí lo pudo bajar, se lo puede compartir por favor por el chat para que todos tengamos el texto y pues podamos trabajar con él, ¿no? Ya saben, pues justamente porque es más fácil trabajar el náhuatl clásico, que realmente podríamos llamar clásico, ¿no? Que insisto, es el náhuatl que aparece escrito, con el que se escribieron los 12 libros del Códice Florentino, pues es mucho más fácil si buscamos ahí textos, porque es el náhuatl como que debemos dominar de principio, ¿no? Es el más prototípicamente clásico. Y entonces, pues buscando en el Códice Florentino un texto que pudiera servirnos para la clase, me encontré este fragmento que me pareció, insisto, interesante, ¿no? Dice, lo voy a leer primero en náhuatl, a ver si podemos ir como identificando algunas cositas. Inikeji Amochtli, ¿no? ¿Alguien se acuerda de este Eji? Estrés. Es 3. Exactamente es 3. Y no sé si dijimos o no que cuando aparece ik antes de un número, forma los ordinales. Según yo sí lo dijimos, ¿no? Entonces, Inikeji es el tercero. Amochtli. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la palabra Amochtli? Yo creo que no la hemos visto nosotros acá, pero Es libro. Libro, famosas, ¿no? ¿Perdón? Libro. libro, Libro, exacto, ¿no? Entonces, el tercer libro, en mi cotonca es un poquito más difícil. Cotonca es del verbo cotoni, que es cortar, y entonces es como su sección. Fíjense que hasta está poseído, ¿no? La sección del apéndice, ¿no? Entonces, en el apéndice del libro tercero, y fíjense, aquí tenemos nuestro primer ITECH. Esta es una estrategia, pues más bien, esta es una estrategia para decir de qué se está hablando, y creo que era Magnus, que también, otro lingüista, alumno de Una Sanger, ¿no? De allá de Copenhague, decía que esto es una copia del español de hablar sobre. Yo no sé si eso sí sea así o no, pero es verdad que es muy común esta estrategia de en ITECH actúa como hablar sobre algo, ¿no? Entonces, el tercer libro, la sección o su corte del apéndice, o sea, en el apéndice, en el que se habla, y fíjense otra vez este tla, ¿no? O sea, y eso es chistoso porque después sí voy a decir de qué voy a hablar, pero aquí parece que todavía no lo sé. Imanimawan
in omikke. ¿Alguien puede intentar analizar esto de acá? Lo digo con mucha confianza, porque la palabra que parece más compleja tiene en realidad una palabra latina de fondo. Entonces creo que podemos analizarlo sin de entrada tener muy claro de qué estamos hablando. En el cual se habla ¿No? interpretado del... Analicemos este. Este es el poseedor de tercera persona plural. Y ya habíamos dicho que cuando las cosas son plurales, además, pues ponemos un one para indicar justo que eso es plural, ¿no? Que lo que se está poseyendo es más de uno. Y si le quitamos esto, nos queda la palabra ánima. Este es un préstamo de latín al náhuatl. Y pues justo es por alma, ¿no? Entonces, donde se habla de Imanimawan, sus almas. O sea, el ánima en ese sentido pues se contrapone a todas las otras formas, digamos, anímicas ya del mundo prehispánico, ¿no? Aquí ya llegó el alma católica y llegó para quedarse y pues ya va a empezar a usarse este préstamo, ¿no? Se ve que además el préstamo debió haber entrado por misa o por alguna traducción de un texto latino, porque usaron ánima y no alma, ¿no? Que era la palabra ya del español en ese momento. Entonces, Imanimawan y Nomikke, el alma de los que murieron, en general, ¿no? Justo el libro, este apéndice del libro, es donde se cuentan los diferentes lugares a donde van, o donde iban las personas según habían muerto en sacrificio o habían muerto en, no sé, en una batalla, etcétera. Y entonces es aquí, en el libro tercero, donde lo van a contar, ¿no? Lo digo porque además eso es algo como que todos sabemos, pero nunca sabemos de dónde lo sacamos, ¿no? Justamente lo sacamos del libro tercero del Códice Florentino. Iwan Oxequi in Itlayecoltiloca in Tlacatecolotl. Y también de otros servicios como que se dan a los dioses, bueno, perdón, a los demonios, ¿no? Recuerden, aquí ya la composición del Códice Florentino en el siglo XVI, pues resolvió que básicamente todo el panteón mexica y todas las relaciones entre la idea de lo divino, que van más allá de nada más entes tutelares, pues todas eran cosa del demonio, ¿no? Y entonces uno le presta servicios al Tlacatecolotl, ¿no? Recuerden que Tlacatecolotl también es este concepto de como de una especie de nahual que es un búho, y justamente, pues ese término les vino bien para traducir demonio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Alguien lo decidió, lo eligió, creo que la Catecolot, alguna relación como de maldad habrían escuchado en alguna narración, y entonces de ahí se utilizó para traducir demonio, ¿no? Y entonces justamente, este libro nos dice, nos cuenta de la ubicación, el destino de las almas en el mundo prehispánico, antes de que pues fuera esta visión también como de infierno y cielo, que es mucho más parecida a la nuestra, ¿no? Pues más bien es la occidental. Y entonces, Iniqueyi capítulo, esto ya lo podemos traducir, el tercer capítulo del tercer libro, Oncan Motenegua, Inaquique, Huilla, Ilhuicac, ¿no? Entonces, esto es el título del capítulo, ahorita no lo vamos a traducir. Lo que nos interesa, bueno, ya pueden ir viendo aquí hay un sol, ¿no? Entonces, claramente esto nos va a hablar algo que tiene que ver con el sol. Esta es una imagen del sol que viene no del Códice Florentino, sino de otro texto organizado por Sagún, que en realidad fue el primer borrador del Códice Florentino, que le llaman los primeros memoriales, ¿no? Y entonces, este dibujo del sol viene de ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, pues vamos a hacer el ejercicio de lectura. Ahora vamos a ir viendo quién va a leer qué. Y vamos a intentar localizar cosas en este texto, ¿no? Lo primero, ya les he dicho cuál es la clave para ir identificando qué es lo que vamos a traducir.
ir intentando localizar verbos o palabras que parecen verbos, ¿no? Digo que parecen verbos porque no siempre los verbos van a tener al final un significado verbal, pero sí, efectivamente, en náhuatl son verbos, ¿no? Y entonces hay que localizarlos para ir ubicando cuántas oraciones o cláusulas tenemos. Entonces, vamos a intentar localizar eso primero, y segundo, vamos a intentar localizar todos los elementos locativos que tengamos aquí. Obviamente va a haber muchos locación, porque además nos está contando a dónde van las almas, ¿no? Entonces, es un espacio en donde nos importa decir, esta alma va para acá, o le sucede esto a esta alma en tal lugar, etcétera, etcétera. Y entonces, justamente de ahí va a venir, pues, pues la alta presencia de locativos en este fragmento, ¿no? Entonces, pues no sé quién quiere empezar a leer. Si quieren, vamos de coma en coma, ¿no? Y de punto en punto. Entonces, la primera persona va hasta acá, la segunda persona hasta la coma, etcétera, etcétera, ¿no? No sé quién quiere animarse. Yo. A ver, Sofía. Inikeshkan Wilowa, Ompa in Ichan Tonatiu, Ilwikak. Ok. Y saben, vamos a intentar ir localizando conforme vayan leyendo. No significa que la persona que lea sea la única que localice, pero digamos que si pueden leer y localizar cosas, mucho mejor. Entonces, leyó Sofía, Inikeshkan Wilowa, Ompan Inichan Tonatiu, Ilwikak. ¿Alguien localiza verbos y locativos en este pasaje? Además, vamos a usar amarillo para verbo y verde para locativo. ¿Eshkan es un locativo? Eshkan es un locativo. Eshkan es un locativo que tiene un numeral, además. Si ubican el numeral, ya le armaron. Entonces, Nikeshkan Wilowa, Ompa y Nichan Tonatiu, el Wikak. Y Wikak también normalmente con el final de Exacto. debe ser locativo. Exacto, lo que Bertrand ve en este es el cielo, y que sabemos que es el mismo que co, ¿no? Solo que, pues como acaba en vocal, solo es la C. Y lo que no le preguntamos a Sofía, pero que voy a asumir que este fue la manera en que procedió, es que justamente este can, recuerden que es el interrogativo del lugar, ¿no? Pero también se puede afijar a muchas palabras para hacer significados que son locativos. Entonces, esa es otra estrategia para formar locación. Y bueno, no sé, Sofía, si esa fue justo la clave que tuviste para decir que era un locativo. Sí. Perfecto, sí, justo un poquito, eso es lo que tenemos que tener como a la mano, ¿no? Este can siempre va a ser locación y nos sirve por un montón de cosas, ¿no? Tenemos campa para preguntar, canim para preguntar, incanim para decir en dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sí va a ser como muy recurrente, y entonces hay que estar así justo a las vivas, como Sofía, para localizar estos cambios. Pero bueno, tenemos ya dos locativos, Inikeshkan, Wilowa, Ompa y Nichan Tonatiu, el Wicca. ¿Alguien lo quiso ver? Perdón. Ichan. Bueno, en el sentido que habíamos dicho que era un autolocativo, como dice David, pues justamente este también es locativo, pero y nos falta todavía al menos uno. Ompa. Ompa, exacto. Entonces tenemos Ompa, fíjense, vamos así, una oración y van 4 locativos distintos. Nos hace falta localizar un verbo. Es Wiloa. Es Wiloa. Este verbo en particular, no sé por qué no quiere ahí está. Es una forma impersonal.
es la forma impersonal del verbo ir. Entonces, habíamos dicho en algún momento que este wi significaba movimiento, y lo teníamos, por ejemplo, con el verbo wits, ¿no? Ese significaba como acercarse hacia algún lugar. Entonces, wilogua es ir, y este logua, llegará el momento en que lo veamos, a mí me parece un morfema pues bastante bonito, ya eso es como gusto personal, porque me gusta ese tipo de sintaxis rara que de repente tiene el náhuatl. Esta es como una especie de pasiva, ¿no? De oración pasiva, como en español se come, o sobre todo esa con C, ¿no? Porque también podemos hablar en español de Juan, no sé, fue golpeado por Pedro, ¿no? Y eso también sería una voz pasiva. Pero Como estos si fuese, perdón, Mauro, es como si fuese en griego ahí o hasta en latín lo que es el deponente, ¿no? Que también tiene este valor un poquito pasivo, sí, pero con un sentido activo. Eso me recuerda por lo menos en latín lo que es el deponente. sí, no, dices como moritur sum y esos, ¿no? Ajá, Morior, que siempre es, que siempre parece pasivo, pero tiene un sentido activo. No, ajá. no necesariamente. O sea, lo que se parecen es que son intransitivos. En ese sentido sí que se parecen, como Morior, ¿no? Porque Morior, en realidad morir, y todo el concepto de morir es intransitivo en ese sentido. Pero la diferencia es que este está derivado de una forma que sí existe en activa. Esa sería la diferencia entre los deponentes del griego, no sé, porque no, la verdad es que de griego no me acuerdo mucho, pero de Por la latín, voz media. distinción. ¿Cómo, perdón? Por la voz media en griego también, que normalmente tiene este sentido entre activo y pasivo. Sí, en ese caso se parece más a la voz media griega sí, ese sería una mejor comparación, fíjate, con la voz griega, con voz media, perdón. Pero bueno, no nos salgamos del continente, no nos vayamos tan lejos. Perdón. No, está bien. Y justamente, pues bueno, esta es la forma pasiva del verbo ir, ¿no? Y entonces wilogua es como se va, o una cosa así. Entonces, Ineshkan wilogua, Inikeshkan wilogua es como al tercer lugar al que se va, ¿no? Una cosa así se está diciendo. Ompa inich antonatiu il wikak. Entonces, bueno, no sé si esto ya lo están traduciendo en su cabeza, esperemos que sí. Más o menos otra vez, para darnos una idea general de lo que tenemos en el texto y ustedes puedan hacer su traducción, ¿no? Esa es la idea de esta parte del ejercicio. Entonces, bueno, Sofía leyó la primera parte, gracias por la lectura y por el reconocimiento de estos locativos, ¿no? Entonces, no sé quién quiera seguir. ¿Sí? Perdón, dijiste que Eshkan contiene un número. Igual iba a decir una tontería, pero no es Eiji. No, ¿verdad? ¿No es cuál? Eiji. No, justamente es ella. Ah, ok. O sea, lo estás reconociendo bastante bien, Sofía. Estás haciendo el corte además como hay que hacerlo. Lo que pasa, si se acuerdan, habíamos visto, o bueno, según yo lo vimos, en alguna lectura, sí, en la pasada, en la de Sopo, Weji, ¿no? Y había una forma, de repente decía, Owe Shintotoli. Y entonces yo les decía, es que Weji, además de grande, puede ser como el verbo engrandecerse, como hacerse grande en esta cosa más, no moral, sino mucho más engrandecerse físicamente. Y entonces aparecía, como estaba en pasado, la forma Owesh. Y entonces les decía, sí, lo que pasa es que estos verbos, como weji o pilla, cuando pierden la vocal, queda esta Y en la última parte de la palabra, y en esos contextos, la Y se convierte en X. O sea, bueno, no es que se convierta en X, es que pasa de ya a sha. Y eso en consecuencia, eso se llama ensordecimiento en realidad, y ortográficamente los castellanos que escuchaban, o los nahuas que escuchaban este cambio, pues sí reconocían que tenían una grafía para ese otro sonido. Y entonces, pues, digamos, le escribieron sistemáticamente, y pues en realidad esto es una herencia de la ortografía castellana del siglo XVI, independientemente de quién haya reconocido el proceso, si fueran castellanos que estaban graficando el náhuatl o nahuas que estaban graficando el náhuatl, ¿no? Porque en realidad tenemos la participación de ambos grupos.
Entonces pasa lo mismo con esta. El numeral es eji y tenemos kan. Y entonces, a la hora de componer esta palabra, también se va a caer con eji, generalmente es ahí final, pues es muy poco perceptible, tanto que en las variantes contemporáneas o en varias, más que eji es ei, ¿no? Ese es el número 3. Y entonces, como queda al final también, pues se vuelve X. Entonces, eshkan es en 3 lugares, una cosa así. De ahí, por ejemplo, lo que nosotros llamamos triple alianza, sí se acuerdan que es la triple alianza, ¿verdad? Porque Bertrand dice que sí, el resto sí se acuerda, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos triple alianza en español, ¿no? Esta unión entre 3 altepemex distintos, en náhuatl es la eshkan tlactoloyan, ¿no? El lugar donde el señorío está repartido en 3 lugares, una cosa así. Y justamente tiene este eshkan para indicarnos la misma idea de 3 lugares, ¿no? Aquí, como es ordinal, pues más bien es el tercer lugar. Inikeshkan Wilowa, el tercer lugar al que se va, Ompa Inichantonatiu y Wicca. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien quiere leer esto que estoy subrayando? Yo me animo. A ver, Bertán. Yowan sin ompa wi in yaumiki. Yeguantin Nompa Wi in Yaumiki. Bertrán, ¿tú localizas ahí algún locativo? Otra vez está el ompa aquí. Ujú. Y tenemos el verbo ir también otra vez que aparece normalmente al lado. Exacto. Wi. El wig, que es el verbo ir. Entonces recuerden que además ir es medio irregular, ¿no? Vamos a encontrar varios tipos de ir. Wig es uno de ellos. In Yaomiki, ¿no? Yaot es la Guerra. guerra. Entonces ya se va. Yaomiki, pues ya se imaginarán qué es lo que pasa ahí, ¿no? Los Cuidado de. muertos. Antes nada más, esto es importante porque como que es una confusión que es muy fácil de caer. No es lo mismo Miki que Miki, ¿no? Esto es morir y esto es el muerto. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con la ortografía para no confundir una cosa con otra. Y pues bueno, Mike, esto puede ser, en realidad también pero sobre todo con se desatan ambas lecturas. Esto puede ser los muertos o puede ser murieron. Y entonces uno tiene que ir localizando el contexto en el que aparece esta palabra para saber si se está hablando de alguien o se está hablando de una acción, ¿no? Si se habla de alguien, son los muertos. Si se habla de una acción, es murieron. Entonces hay que tener ahí cuidado. De particularidad es que generalmente cuando es murieron el verbo, pues vamos a encontrar el otro recurso para marcar el pasado en el verbo, ¿no? Que es la O. Entonces, Mikkej, esa ya sin duda es murieron. Lo digo para que ahora que vamos a ver algunos muertos y así, bueno, vamos a hablar de gente que moría, saber cuando hablamos de muertos y cuando hablamos de que murieron, ¿no? Hay que tener la distinción. Entonces, Yaumikij, con base en eso, ¿qué sería? Morir en la guerra. Morir en la guerra, justo morir en la guerra como verbo, ¿no? Y entonces pues también le ponemos verbo. Claro que aquí esta estructura, bueno, ya habíamos hablado de ese, pero ahora no nos metamos con tanto ahí. Entonces justo tenemos un locativo ompawig, y en realidad sí es inyaumiki, es una acción, pero sí está describiendo a una persona, ¿no? El problema ahí es que los significados otra vez se cruzan. Entonces dice, van los que murieron en la guerra, los que mueren en la guerra. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda con lo de Mickey y Mickey? Ok, entonces, ¿alguien se anima a leer esta otra?
Yo, A ver, David. in a noso, well, onkan, niman, miki, yaok. Muy bien, David. Entonces tenemos Inagnoso, Welonkan, Niman, Miki, Yao. Yaok. Tú mismo, David. Ya les había dicho que no necesariamente tú era el quien se animara a leer, pero si lo hacen, está mejor. ¿Ves verbos y locativos en esta sección? Sería el locativo, sería onkan. Hay un oncan locativo, exacto. Un niman, ¿no? No, este seguramente tuvo algún momento cierto significado locativo, pero ya en este náhuatl del siglo XVI, más bien sirve para hablar de como secuencias. Entonces, pasa una cosa, Niman, pasa otra cosa. Entonces, es como un luego, en realidad. Y lo traducimos por luego. Es como la traducción más común para Niman. Bueno, aquí también está el miki, ¿no? Ajá, pero ese entonces, ¿qué sería? Un verbo. Un verbo. Ay, no lo puso en amarillo. Ajá. Y nos falta un locativo ahí. Noso. No, este agnoso, esos tienen No. significados raros. Esto aquí significa como o. Es una cosa o u otra cosa, ¿no? Esa conjunción es este agnoso. Es como el Wiccac. No, ahí sí ya no. Tenemos aquí justo Yaot. Yaot, justo acabamos de decir, ¿no? Yaot es la guerra. En realidad, Yaot es la guerra o el enemigo, ¿no? Como que tiene ambos sentidos. Y Yaok, pues sería en la guerra, ¿no? O sea, justo fíjense, tenemos exactamente el mismo corte que con el Wiccac. Aquí el Wiccac es como en el cielo, ¿no? Con la idea de que está localizado ahí. Recuerden que con C la localización es más vaga, ¿no? No estamos diciendo encima sobre una cosa así. Eso lo tenemos que deducir del contexto en realidad. Solo está diciendo que este elemento debe ser leído como un locativo. Pasa lo mismo con Yao. No estamos diciendo si es encima de la guerra, dentro de la guerra, una cosa así. Estamos diciendo hay que pensar en la guerra como un contenedor, una cosa donde se pueda localizar algo, y en realidad lo que desata es una lectura como de evento, ¿no? Durante la batalla, una cosa así. Profe, pero Sí. entonces va en verde, ¿no? Ay, Si sí, es un... Es que estaba confundiendo. no, yo soy el que se confundió con los colores, perdón. Sí, va con verde. Pero, y justo, bueno, justo va con verde porque pues tiene valor locativo. Pero bueno, gracias David por la localización y por la lectura. ¿Alguien? Pues intentemos irnos un poquito más rápido. ¿Alguien puede leer hasta acá? Lo voy a subrayar. A ver, yo. Venga, Dana. ¿Es hasta InTQ? Sí, ¿verdad? Hasta Wetsi, perdón. Ah, wait, sí, ok. Entonces va. In Japan Yokan, Inonkan, Kinamoya, Onkan y Yot, Kisa, Onkan, Intekyu, Wetsi. Ok, perfecto, Dana. Entonces tenemos Inyapayocan, Inoncan, Kinamoya, Oncan, Ijyot, Kisa, Oncan, Inteki, Wetsi. Tú misma, Dana. Así de a primera lectura, ¿encuentras verbos y locativos ahí? Bueno, ¿y Sí, cuál? el primero es un locativo, Japan Yokan. Exacto, y ahí ya tenemos la clave. Recuerden, ese can siempre nos va a formar locativos. Sí, después va otro locativo en Onkan, ¿Mm? un verbo en imperfecto. No, sí, sí, ajá, sí, imperfecto.
Que esquina. Nada más ese es tramposo. El ya también es parte del verbo en este caso. ¿A poco? Ya es el verbo. Sí, digo es tramposo porque claro que podríamos pensar que es un imperfecto. Pero no, en este caso va con el verbo. Ok, pero es verbo, ¿no? Verbo sí es, verbo sí es. Bueno, entonces después va otra vez oncan, Oncan. abajo. Ajá. Quizá. Bueno, ya hay otro oncan también, hay 2 oncan. Aquí está el otro. Tequio, Wetsi. Mm, y ahí no sé. Y ahí ya no me suena ninguno. Nos faltan 2 verbos. ¿No? ¿Alguien, Ok. además de Dana, o tú misma, Dana, si quieres, los localizan? Quizá. Quizá es uno, que justo decíamos que salió a penitas por el Litech Quizá como con esta idea de descender de alguien en términos como de linaje, ¿no? Entonces, quizá es salir, ¿no? Y nos falta uno que también es de movimiento, ya lo habíamos visto. Intequio. El wets. El El wetsi. El wets, más bien el wetsi. Intequiu, ese es como su trabajo, su carga, ¿no? Tekit viene del verbo teki, que pues significa, como hay una semántica rara ahí, por un lado también es cargar, pero también trabajar, ¿no? Y entonces, intequiu está hablando de sus cosas. Y también viene de ahí, por ejemplo, el tequio, ¿no? El tequillot, que es como esta institución de trabajo colectivo, pues que en realidad estaba destinada a pagar tributo, ¿no? No era tan solidaria como luego idealizamos en el siglo XXI, pues implicaba también un trabajo colectivo para el pago del tributo hacia el Tlactuani o al Calpixqui o al quien hubiera que darle las cosas, ¿no? Y entonces también ahí este significado más como de trabajo. Pero Tetkit, por ejemplo, eso es más como su carga y tiene que ver con, ya no sé si estoy confundiendo etimologías, según yo sí están relacionadas, pero tiene que ver con, pues, cargar, ¿no? Con las cosas que se llevaban a los, pues, en la peregrinación, por ejemplo, y de ahí viene un sentido de posesión. Entonces, pues ahí puede que esté hablando de trabajo o puede que esté hablando de mis posesiones. Habrá que encontrarle el sentido. Y no, justamente el verbo es wetsi, ¿no? Que wetsi es un verbo de movimiento. Y entonces, ahora sí, ya encontramos, Dana ya localizó los verbos y los locativos de esta sección. Y entonces nos queda, inagnoso san calaquilo, insatepan miquisque. ¿Alguien reconoce locativos y verbos en esta parte? Satepan es el locativo y mequisque es el verbo, ¿no? Pero el verbo es miquisque, dijeron, ¿no? Perdón, Sí. no vi quién fue, quién participó. Saraí, Ya ¿verdad? por ahí. Sí, entonces Saraí dice miquisque es verbo. Ese sin duda es verbo. Y luego dice satepan es locativo. Y la verdad es que tiene razón en la forma por el pan, ¿no? De entrada uno por el pan, como Saraí tendría que decir, esto es un elemento de locación, pero habíamos dicho que la locación desarrolla significados temporales. Y entonces justamente este satepan más bien es un después, ¿no? Con ese sentido como temporal. Pero bueno, pongámoslo justo porque sí tiene la forma completa de un locativo. Y entonces, bueno, Saraí ya localizó este satepan y el miquisque, que es, dijimos sin duda, es un verbo, ¿no? Nos falta uno. Pues debe ser calaquilo, ¿no? Porque san es solamente o solo y lo demás ya habíamos dicho que es o y artículos, ¿no? Exacto, tenemos nuestro artículo, este agnoso, que como dice Dana es el o, san, que significa solo, y este san luego incluso para traducirlo, los matices que tiene, que provee a la lengua son muy difíciles de captar, ¿no? Y luego no se traducen. Entonces, incluso ese san, en este contexto específico, pues podríamos dejarlo sin traducir. Y entonces justo Dana
infiere que el otro, porque ya también dijimos que faltaba un verbo, era calaquilo. Y efectivamente esto también es un verbo, que es calaquía, ¿no? Calaquía es encerrar. Entonces, digamos, calaqui, ya habíamos hablado del verbo calaqui, también tiene una etimología bonita. En realidad el verbo meter es aquí. Y todavía se puede encontrar con algunos contextos solito, así sin el cal. Y este cal, pues es de casa, ¿no? No tanto de casa, sino como de contenedor, ¿no? Habíamos dicho que cali no solo es el hogar, sino en realidad es una cosa dura que puede contener algo. Y claro, la cosa que contiene por antonomasia en nuestra perspectiva humana, pues son nuestras casas. Y entonces de ahí el significado de casa con el que existe ya como más usual dentro del náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, calaqui en ese sentido, pues es meter a un contenedor. Y en general ya solo meter. Y entonces calaquía es la forma, digamos, transitiva de este verbo calaqui, que es entrar. Entonces, cuando haces entrar a algo, pues bueno, una posible traducción es meter, sin duda alguna, y otra es encerrar. Y entonces, este calaquilo es la forma pasiva del verbo calaquía. Entonces, eso es como se encerró o se encierra, una cosa así, ¿no? Y entonces, justamente, a lo mejor lo que es complejo para nosotros todavía, porque no hemos visto las voces pasivas, es reconocer este lo de acá, pero en efecto, si le quitamos el lo, pues debemos por lo menos encontrar ahí el verbo calaqui, ¿no? Que, o insisto, calaqui es meter, y originalmente, pues con este sentido de un contenedor, ¿no? De ahí por eso ese cal que aparece con el verbo. Pero bueno, entonces aquí estamos hablando de algo encerrado. Y entonces la pregunta, no sé si es de los 64 millones o no, pero la pregunta del momento es, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Alguien ya ha logrado pensar o traducir un poquito de lo que está pasando acá? También recuerden, el contexto es que estamos hablando de un lugar a donde van las almas, ¿no? Y entonces también acuérdense de lo que nos contaban desde, pues según yo, de toda la vida, ¿no? Que justamente nos habla de cuáles eran los paraísos nahuas, ¿no? Una cosa así, es lo que se cuenta como en general. Los más allá nahuas. Exacto. Entonces, Pero suena como a los que se mueren en la guerra, ¿no? Está hablando justamente de eso. ajá, ¿y cuál era? Recuerden, eso además es como que es algo que se dice mucho, ¿no? ¿A dónde iba la gente que moría en la guerra? Con Huitzilopochtli. No va por ahí. No, ¿No era así? no era con Sí, Huitzilopochtli. En realidad, como que Huitzilopochtli no tiene un lugar de ubicación, ¿no? Como que aparece y se va. Por eso luego también le llaman el Tetzaulteotl, el dios del Tetzahuitl, del anuncio de ujú. una cosa así, ¿no? No era con Huitzilopochtli. ¿Alguien se acuerda? Por eso se supone que los guerreros muertos en el combate acompañan después, de cierto tiempo, se transforman o en colibrí o en mariposas y acompañan el cielo, el sol hasta lo que es su cenit, hasta el mediodía. Y de ahí toman el relevo las mujeres muertas en el parto, hasta el ocaso. Exacto, justamente está hablando de esa historia que comenta Bertrand, ¿no? Los guerreros muertos durante el combate iban, digamos, a la casa del sol, al cielo, ¿no? Y así empieza el texto. Y acompañaban al sol durante el ascenso hasta el mediodía, y después justo las mujeres muertas durante el parto acompañaban al sol en el descenso hacia el ocaso. Y justamente después de 4 años, los guerreros muertos en batalla se convertían sobre todo en aves, no solo en colibríes, como que la imagen general es en colibríes, pero justo la parte, aquí nos falta un párrafo que no puse, porque justo es la enumeración de todos esos pájaros en los que se convierten los guerreros una vez que mueren. Y sí empieza hablando de Huitzilin, como de los primeros colibríes, ¿no? Pero luego hace una especificación de aves que la verdad es que habría que incluso buscar cuáles son, porque pues ya son nombres nahuas para pájaros que
La verdad es que yo no distingo de los de pájaro, ¿no? Entonces me cuesta trabajo saber exactamente de cuáles están hablando, y pues bueno, eso es culpa, claro, de mi entorno urbano, ¿no? Que, pues, tengo 3 palabras para diferentes aves, y sé que existen los pelícanos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces habría que buscar qué palabras exactamente, qué tipos de aves son, y bueno, si quieren hacerlo, pues el texto se los puedo pasar para que lo vayan comparando, ¿no? Porque sí están, o sea, sí es interesante, y luego también cuenta de qué flores extraen el polen, ¿no? Porque justamente lo que hacen estas aves es extraer el polen de flores bellas, y da una serie de flores. Y sí, eso pasa después de 4 años de muertos. Pero bueno, entonces estamos hablando de ese contexto, ¿no? Para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que estamos leyendo. Entonces, alguien, habiendo dicho todo eso, más o menos ya puede traducirlo de acá. Digo, no estoy pidiendo que lo hagan ahora. La pregunta es si ya tienen idea de más o menos qué dice en cada oración. El tercer, en el tercer cielo Iván. Y luego, aquí el objeto no está expresado como tal en la primera parte de la frase, la primera frase. Es decir, Inik Eshkan Wiloa, es nada más en el tercero Iván, Se en el iba. tercero Van, pero no sabemos ahí, se precisa luego, ¿no? Donde Ichan, a ver, ¿qué hemos dicho de Ichan? Recuerden, Ichan era la casa, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿Dónde se encuentra la casa del sol? El cielo. el cielo, ¿no? Entonces, justo, es Inikesh Kan Wilowa, el tercer lugar al que se iba. Con este Wilowa es ir como, pues la gente, así no sabemos quién. Por eso tiene ese Lowa de ahí. Que por eso la comparación con la media griega, ¿no? Ompainich Antonatiu es así como. Los 2 puntos son fundamentales aquí para entender lo que está pasando. Está presentando el lugar al que se va. Dice el tercer lugar al que se iba. 2 puntos. Allá, Inich Antonatio, en la casa del sol, al cielo, ¿no? Entonces, está diciendo que estos muertos van al cielo, ¿no? Y entonces ya, Yehuanti non paguijin yaumiki, inagnoso huelon oncan niman miki yaok. ¿No? Y entonces ahí nos está diciendo con esas oraciones, está hablando de los que mueren en la guerra, ¿no? Que son justamente los que van para allá. Y ahí la palabra rara, la verdad, es yapanyocan. Eso también es un locativo. Asumo que la estrategia fue exactamente la misma que ya habíamos comentado con el Can, y el significado de Yapanyocan es como un evento que sucede en la guerra, ¿no? Justamente nos está hablando otra vez de la guerra, pero ahora más como un evento, una cosa así. En ese caso se parece también a Yaok, pero digamos como que cambia un poquito el significado. Me parece que en español es en realidad un poco imperceptible. Y nonkan kinamoya, onkan ihiyot kisa, ¿no? Fíjense, este ihiyot kisa, ihiyot es el aliento, también era una especie de forma anímica del mundo náhuatl. Entonces, cuando el ihiyot sale, ¿no? Esa es otra manera de decir como morir, ¿no? Como sacar el último aliento, todos tenemos un poco esas metáforas. Y ahí también está esa metáfora, ¿no? Ihiyot kisa. Entonces, cuando sale el aliento, onkan intekiwetsi, cuando se caen como los trabajos, una cosa así. Inagnoso san calaquilo, insatepan miquisque, ¿no? Entonces ya habla de cómo se encierran a los muertos. Entonces aquí estamos hablando de, digamos, de quiénes son primero los que van para allá. Y ya los establecimos. Y ahora ya no nos va a dar tiempo, pero en esta parte lo que se cuenta es justamente qué es lo que hacían esos muertos en la Casa del Sol. Y además son muertos que murieron en combate. Entonces hacen cosas que son medio guerreras, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un verbo, me voy a adelantar tantito con algunas cosas para que vayamos reconociendo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Fíjense, tienen chimali. ¿Sí se acuerdan qué es el chimali, no? Y la ronda, o El escudo, ¿no? Sí, un escudo que además es circular, ¿no? La característica del chimali es que es circular y además como que está como cosido con cosas así medio concéntricas, ¿no? Esta idea de mal que encontramos en Malinali y en muchos otros lugares, pues es justo como esta idea de cosas que se concentran o que se encierran en sí mismas. Decía Karen Deiki que también tamali, ¿no? Por la disposición de los tamales, tiene que ver con esta manera de cosas concéntricas que van dando vueltas sobre sí mismas. Entonces, el chimali, los escudos, o sea, tienen estas personas en esta casa del cielo, tienen chimalis y hacen cosas con los chimalis. Dejen encuentro. Aquí está. Mochimalhuiteki. Esto es lo que hacen los policías cuando quieren así amedrentar y van golpeándose, ¿no? Van golpeando los escudos. Chimalhuiteki, o sea, todavía muertos, pues hacían esta cosa de golpear escudos para asustar al enemigo, ¿no? También se ve que en algún lugar habla del llanto, ¿no? O bueno, como de dar alaridos más que de llanto. Entonces también gritaban como guerreros todavía muertos, ¿no? Y además los escudos, pues justamente, ¿no? Como que parece ser una especie pues no sé, como digamos como de recompensa, no quiero usar ese término, pero para ahora integrar la idea, la voy a usar. Entonces, como de recompensa, pues si además te mataban o te había penetrado una flecha, el escudo, resulta que podías ver el sol, ¿no? Y a quienes no les había pasado que a sus escudos los hubiera penetrado una flecha, no podían ver el sol durante este recorrido que hacían en la casa del sol, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Lo que hacían en esta parte, en este mundo de la Casa del Sol, es lo que se nos narra en esta segunda parte. Y lo digo justamente para que tengamos idea de qué es lo que van a leer después, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Vayan preparando y traduciendo esta parte que ya analizamos entre todos, ¿no? Ya localizamos los verbos, ya localizamos los locativos, entonces esta ya la podemos traducir. Ya dijimos más o menos de qué se habla. Y aquí, pues más bien, no la traduzcan todavía, vayan más bien localizando los verbos y los locativos. Y eso sí, vayan analizando los verbos y los locativos, es decir, vayan viendo qué objetos tienen, qué sujetos tienen y qué significan los verbos. De tal manera que para el próximo viernes, pues ya esto sea como mucho más, nada más organizar las ideas y ver cómo se traduce y no empezar desde cero, ¿no? Entonces, la tarea va a ser esa. No voy a abrir todavía la de Classroom para nada más abrir un Classroom para esta tarea, ¿no? Ya que hayamos visto todo el documento. Pero no se les olvide, pues justo ir revisando y glosando esto, introduciendo y localizando los verbos y los locativos acá. Entonces, ¿hay alguna duda? No, ninguna. Y bueno, la pregunta que viene, yo creo que no nos va a dar tiempo de resolverla, pero no sé si ya acabaron el semestre de tal manera que podamos ya cambiar el horario. O nos seguimos esperando otra semana. Yo ya terminé. Ok, Saray, tú ya podrías cambiar de horario, digamos, entonces. Sí, ya. ¿Y los demás cómo están con ello? Sí, yo también. Ya tengo una clase el martes hasta las 7 de la noche. Y bueno, y Eric y Sharon dicen que también. Carolina dice que hasta la próxima semana. Entonces, que Carolina no puede esta semana ya nos va a impedir un poco cambiar el viernes de horario, ¿no? Entonces, no sé si ya tenían propuestas de entrada para el cambio de horario. Digo, el próximo semestre nos va a tocar de 1 a 3, que es un horario mucho más amigable para la gramática y para la cabeza. Entonces, podríamos pensar que podríamos ir empezando a tomar ese horario, que va a ser el horario del próximo semestre, ¿no? Justo también es martes y viernes. Entonces, bueno, yo les propondría que podría ser eso, igual piénsenselo, ¿no? Otra vez, que a mí me parezca la mejor opción no significa que sea la mejor opción. Entonces, piénsenselo, discútanlo ustedes, y bueno, además Malinali se supone que ya tenía un poco como
una impresión más general de qué horarios podían ser. Entonces también esperemos a que Malinali se presente con esas opciones. Y bueno, pues ya esta semana tengo que subir calificaciones. Entonces, recuerden, nuestro acuerdo era que a no ser que ustedes expresaran que preferían el NP, pues les tocaba 10, ¿no? Entonces, eso implica que, pues sí, de verdad se comprometan con la clase. Yo sé que generalmente hay unas 15 personas que están constantemente en la materia. Entonces, bueno, esas 15 personas, pues sin problema, tendrán su 10. Y pues, justamente, pues habría que ver de sus compañeros que en un principio parecía que se iban a comprometer con la clase y luego quizás ya no han entrado, pues que estaría bueno que me escriban, ¿no? Para saber cuál va a ser su condición y cuál va a ser su calificación. O sea, sí hay una intención de que ustedes mismos hagan como esta reflexión para la calificación y decidan si tendrán un 10 o prefieren intentar volver a tomar la materia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si le pueden decir eso a sus compañeros, ha habido gente que me ha escrito, no les he podido responder, pero espero esta semana darme el tiempo de responder a quienes me pidieron NP, también por si les llegaran a preguntar algo así. Pero bueno, si no hubiera más dudas, pues justamente aquí acaba la clase, nos vemos el viernes y pues vayan pensando en otros posibles horarios.